En realidad Rosas nace del otro lado del barrio norte, ahí a unas cuadras de la Plaza de Mayo, pero este caserón, que hay que precisar exactamente que estamos hablando de ruinas arqueológicas que habían quedado por debajo de las construcciones posteriores, fue un caserón convertido prácticamente en la casa de gobierno durante los tiempos que Juan Manuel de Rosas gobernaba desde Buenos Aires, sobre todo en el tiempo anterior a la construcción del caserón de Palermo. Amigo, o sea, él no usaba la casa, digamos, la casa de gobierno, digamos, usaba esa su casa como casa de gobierno. Exactamente, el fuerte, que era donde estaba la casa de los virreyes, después donde estuvo la primera junta y donde estuvieron los primeros gobiernos nacionales, Rosas no la utiliza, una cuestión de ciertas particularidades que tenía Rosas en el ejercicio del gobierno, y esta casa que después fue usada por el gobierno de la provincia de Buenos Aires hasta que se construyó la Casa de Gobierno en La Plata y se federalizó Buenos Aires, era una casa de época colonial que tenía algunas características interesantes. Lo que más grave ha sido en estos días, yo lamento, Nelson, siempre es un placer hablar con ustedes, pero últimamente hablamos para destacar destrucción lo destruido, del patrimonio, el Congreso, esto y demás. Pero ahora, profesor, esto que estaba, había habido una construcción arriba, ¿estaba identificado en los catastros de la ciudad de Buenos Aires? Estaba identificado en la historia, no particularmente este lugar. Sí hay un grupo de inspectores arqueológicos en la ciudad que verifican, sobre todo en el casco histórico, cuando se hacen este tipo de excavaciones. Recordarán ustedes cuando apareció en Puerto Madero el galeón, y ahí entra en tensión lo que es la conservación del patrimonio con lo que significa la modernidad de la ciudad, porque la aparición de una ruina arqueológica implica necesariamente la detención de la obra, y en las construcciones el tiempo es oro. Pero aquí fueron advertidos los constructores del descubrimiento de esta gigantesca cisterna a la que iba a parar todo el agua que se recogía a través de la lluvia, una suerte de aljibe gigante, y se ven las fotos donde estaba la construcción muy en pie, digamos, en condiciones de convertirla en un rincón de arqueología urbana, y se lo demolió. Por suerte, en estos tiempos existen algunas reglamentaciones y leyes que protegen el patrimonio. Seguramente va a ser sancionada la empresa constructora, el arquitecto responsable, porque sobre todo los arquitectos, que son los profesionales responsables de la obra, saben que ante la aparición de cualquier rastro de tipo arqueológico tienen que detenerse para que se sepa de qué se trata. Digamos que lamentablemente acá hay como un contrapeso que digamos hay que ponerlo en cuenta. La ciudad de Buenos Aires hasta hace 2 años tenía una subsecretaría de patrimonio que ha sido convertida en una dirección general, y en esa dirección general confluyeron 3 direcciones, la de patrimonio, la de museo y la de casco histórico, con lo cual también es una señal equívoca para quienes se dedican a la construcción, porque si el Estado no muestra un interés relevante sobre lo que significa el patrimonio, bueno, eso se transmite. De hecho, hay ahora un conflicto en ciernes por la obra que se está encarando en la Plaza de Mayo, debido a que no se siguieron los protocolos de notificación a la Comisión Nacional de Monumentos Históricos, y se empezó la obra, y eso, digamos, habla también de ir buscando de alguna manera un equilibrio en lo que desde el Estado se hace con los privados para poder realmente preservar ese patrimonio en una ciudad que no tiene demasiado, digamos, patrimonio colonial. Hay algunas iglesias, algunos caserones. Entonces estas piezas que aparecen cuando se exhuman para hacer una construcción tienen un valor muy relevante. Eduardo, ¿cómo te va? Paula te saluda. Según lo que uno puede leer... Hola Paula, qué gusto. Igualmente, de la información... antes de empezar la obra, a la constructora, que imagino yo esto se hace habitualmente por la zona en la que se está construyendo, se le advirtió que se podían aparecer restos importantes arqueológicos, que si esto ocurría tenían que avisar y por supuesto preservar. ¿Esto es así? Sí,
Los datos que yo manejo es que, sabiendo que ahí estamos hablando de una manzana que está frente al Colegio Nacional de Buenos Aires, es decir, la manzana jesuítica de Buenos Aires, por lo tanto ahí hay toda una serie de construcciones, está a media cuadra la Basílica San Francisco, entonces toda construcción que se hace, yo no quiero acá, digamos, quitarle la responsabilidad que le corresponde a los profesionales, es decir, un arquitecto cuando emprende en un área protegida una obra, sabe que tiene que tomar los recaudos necesarios, está avisado en el catastro, cuando se hace un estudio de suelo aparecen rastros inmediatamente, para hacer cualquier construcción se hacen estudios de suelo, con lo cual lo que ha ocurrido aquí es grave, porque hubo una advertencia previa, la advertencia natural que le corresponde a todos por el conocimiento de la ley, sobre todo los profesionales, y después hubo una inspección posterior que dio cuenta, se ve la foto en el diario Clarín hoy, que ahí estamos encontrando una construcción ladrillera, antigua, hacía muchos años que no se construía nada ahí, y entonces, digamos, ahí hay que tomar medidas que tengan que ver, hay antecedentes, como cuando se demolió la casa de uno de los fundadores de Flores, Antonio Millán, una casa de 1820, que un sábado los que querían hacer un edificio ahí decidieron tapiar el terreno, la demolieron el fin de semana y finalmente fue castigada la empresa constructora, sancionado el arquitecto y también sancionada la ciudad porque no cumplió con su poder de policía. Quizá ese ejemplo de hace 15 años pueda ser aplicable en este tiempo. Sí, pero lamentablemente no, lo destruido ya está destruido, porque estas cosas no las recuperamos más, ¿no? Bueno, digamos, uno tiene que ir a nuestra historia. La Argentina es un país joven que por lo tanto a sus cosas relativamente poco antiguas, porque aquí no hay construcciones, la más antigua es San Ignacio, que es una construcción que empezó en 1690, es decir, que apenas supera los 300 años, digo esto comparando con ciudades que tienen patrimonio edificado de miles de años. Digamos, es una pena perder esto y recordemos que en algún tiempo fue demolida la casa de Tucumán, lo que nosotros vemos hoy es una escenografía bien hecha, el Cabildo de Buenos Aires, por lo tanto, digamos, es una lástima que sigamos en esa tradición demoledora. Profesor Lasser, ¿y cuál debería ser la norma? Es decir, una constructora tiene, sobre todo en esa zona, ¿no es cierto?, Manzana de las Luces, Moreno el 500, tan históricamente significativa. Si encuentra la ruina, ¿eso debe generar la anulación del permiso de construcción? ¿Hay algún proceso, un protocolo a seguir? No. El protocolo básicamente, Nelson, es, primero, tanto la empresa como el arquitecto, digamos que la empresa no se puede mover sin un profesional que la respalde, ante la aparición de cualquier tipo de ruina arqueológica, ante la, digamos, intuición de que es una ruina arqueológica, lo que se hace ahí es denunciar ante las autoridades, en este caso la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la ciudad, para que se tome el recaudo, porque pueden ser ladrillos, puede ser una construcción que no tenga ningún valor histórico, que tenga 100 años y en realidad a la vista uno puede intuir que tiene valor o no, pero están los profesionales, que Buenos Aires los tiene y muchos, que determinan. Ahí se para la obra, viene una etapa de inspección, en el caso del galeón, el galeón se extrajo, se llevó a Barraca Peña, donde está protegido en un edificio histórico, o sea que sirvió rescatar el galeón y rescatar un edificio para su uso, y después la obra siguió adelante. Pero, digamos, si uno pone ejemplos de ciudades europeas, por ejemplo en el caso de Roma, antes de trazar una línea de subterráneos, toman recaudos durante años, porque si llegan a tocar una ruina que está enterrada, hay que detener la obra y probablemente no pueda seguir adelante. En ese sentido, nosotros somos más, digamos, más de buscar la modernidad, más de renovar y, bueno, estos son ejemplos interesantes donde se puede comenzar a hacer las cosas bien.
vamos a ver cuál es el procedimiento que sigue. Lo perdido, Paula, como bien vos decís, está perdido, pero probablemente se puedan encontrar otros rastros e incluso no estaría mal hacer una reconstrucción siguiendo las técnicas constructivas de su tiempo y recrear ese espacio que uno habla de una cisterna, es decir, un lugar donde se junta agua, pero que forma parte de la memoria de nuestra ciudad. Ahora sí, Eduardo, Pepe Gil Vidal lo saluda. ¿Cómo está? Hola, Pepe, qué gusto saludarte. Lo mismo, Eduardo. ¿Se consulta a autores de libros? Porque hay literatura, y precisamente había literatura que hablaba de la existencia de esta casa, y que incluso señalaba que esa era la residencia no solamente del mismísimo Rosas, sino que ahí se tomaban muchas decisiones de gobierno. Hay literatura que advierte de esto. ¿Se consulta a quienes han escrito sobre esto? Y la otra pregunta que tengo eventualmente, a lo mejor usted no lo sabe, pero ¿por qué no hay un miembro permanente en la obra si sospechan que pueden encontrar algo importante? ¿Por qué tienen que avisar, estar pendiente de si el responsable de la obra avisa o no y no hay un funcionario encargado del patrimonio cultural ahí permanentemente en esa obra para ver si efectivamente tienen que hacer algo? Bien, bueno, es pertinente. Hay que pensar que en la ciudad de Buenos Aires, yo no sé la cantidad de obras que se están haciendo en este tiempo, pero es posible encontrar ruinas arqueológicas en toda la ciudad. De hecho, todavía no hemos encontrado las ruinas arqueológicas de la primera Buenos Aires, aquella del año 1536. Entonces, por un lado, digamos, es parecido al dilema de poner un policía en cada esquina para que no se cometan delitos, ¿de acuerdo? Es decir, es cierto que tiene que haber un control del Estado, pero los ciudadanos tienen que comprometerse y en este caso hay responsabilidades de tipo profesional. Los arquitectos saben con toda claridad lo que tienen que hacer. Por eso, en este caso, merece un castigo ejemplar. ¿Y usted sabe si los castigos son ejemplares? ¿Sabe cuáles son los castigos? Los ha habido, sí, sí, sí. Digo, son importantes. Puede llegar hasta la pérdida de la matrícula. Ah, eso le quería preguntar, digamos, hasta ese riesgo, porque si no, a veces, cuando es económico, la verdad que los estudios de arquitectura que hacen obras importantes, quizás es más fácil pagar la multa que detener la obra, ¿no? Claro, bueno, ahí, digamos, las multas tienen que ser gigantescas. Cuando fue lo de Flores, la multa fue de 2 millones de pesos, estoy hablando de casi 20 años atrás, es decir, que fue muchísimo dinero. Pero además, la pérdida de la matrícula del profesional, que debe ser ejecutada, y, por supuesto, respondiendo a lo que dice Pepe, es cierto que son insuficientes los funcionarios. Yo no sé, pero estoy seguro que hoy en Buenos Aires, no sé con precisión, hay miles de obras de construcción. Por supuesto, las del casco histórico tienen muchísimo más riesgo de encontrar ruinas arqueológicas, pero cuando se hace el cálculo de obra, se sabe que ese riesgo está medido, se mide económicamente y bueno, si pasa, pasa. Por suerte, la gestión de los inspectores fue la que hizo saltar el tema, porque cuando volvieron los inspectores se encontraron con que sus advertencias no fueron respetadas. Estamos hablando, según he podido yo confirmar en charlas con la gente que está vinculada al patrimonio, que eran visitas semanales, es decir, que no es que hubo un inicio y después dejadez. Claro, o sea que esto no fue un accidente, no fue un accidente, fue algo hecho, digamos, con toda alevosía, diría, ¿no? Sí, 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 ver esa foto donde está la motoniveladora con su gancho rompiendo la cisterna, que tenía, tengo entendido que estaba completo el domo de esa cisterna. Eso no es un accidente de ninguna manera, no. Eso lo podemos afirmar concretamente. Habrá habido un cálculo económico, si esto pasa, pasa, y bueno, ahora llegó el momento de tomar las decisiones que correspondan. Ahora, la pregunta, porque también tiene que ver con lo que decía Paula, insisto, está el CAT, porque esa zona, estamos hablando de lo que es el casco histórico, Molero 500, digamos, todo lo que va desde 9 de julio hasta el Bajo, entre Corrientes y Belgrano es casco histórico, ahí estuvo Buenos Aires. Eso uno entiende que debe haber un nivel de protección enorme, debe estar catastrado acá, porque además deben estar identificadas las casas, acá vivió fulano, mengano, perengano y demás. ¿Eso está hecho?
Sí, 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 eso está. El Catastro de Buenos Aires es una obra maestra ejemplar donde desde el momento en que por primera vez se hace una escritura, sea demanda o sea donación por parte del Estado de la propiedad o por compra, eso está registrado incluso en aquellas escrituras del casco histórico, se suele poner como antecedente todas las escrituras que existen desde el principio. Yo tengo copias de algunas escrituras que empiezan en el 1630 y siguiendo ese detalle documental se sabe quiénes fueron los propietarios, por supuesto no con exactitud quiénes vivieron, pero hay una tradición, lo que decía Pepe, de la enorme literatura histórica que hay, que nos muestra en cada rincón quién vivió, porque digamos, este evento que ocurrió aquí es en diagonal al lugar donde nació, vivió y vivió luego la esposa de Mariano Moreno. A la vuelta tenemos la casa de Bernardino Rivadavia. Por Belgrano tenemos la casa de Manuel Belgrano, es decir, todos esos muchachos, como le decimos, vivían en esa zona. De pronto la casa de Mariquita de Thompson estaba sobre la calle Florida, la familia Escurra, existe todavía la casa y está sobre la calle Alsina. Quizá algo que deberíamos aprender y deberíamos encarar es hacer algo que se suele hacer en Europa, que es en cada una de las casas, en una pequeña mayólica, una placa que diga, aquí vivió tal, tal, tal y tal. Yo estuve hace poco tiempo en Roma y caminando, dando la vuelta al Panteón, me encontré con una placa que dice: en este hotel se alojó el general José de San Martín, libertador de la Argentina, Chile y el Perú. Y bueno, me emocioné, pero además, para todos los que pasan por ahí hay una placa que le dice quién vivió. Y en la otra cuadra un poeta y en la otra cuadra un escultor. Y bueno, eso y acá es no, una porque obviamente sí que acá se han hecho con algunos y por ahí más, pero muy digamos, poco. más cercanos. No sé, Carlos Gardel, Luca Prodan, uno es lo que ve, pero si uno va en el microcentro, en el centro porteño, la verdad es que no hay tantas referencias históricas y que en realidad que deberían ser casi todas las casas. Claro. Porque además uno le da la posibilidad a uno de imaginarse cómo era, ¿no? El barrio de ese momento. Bueno, algo que es una deuda pendiente en la que se ha pensado mucho, que se está trabajando, es la idea de hacer un centro de interpretación de la ciudad en el cual uno pueda ir como montando las distintas ciudades. El primer ejemplo que se puede visitar hoy es en el Museo del Banco de la Provincia de Buenos Aires, en la calle Sarmiento, donde hay dos maquetas. Buenos Aires en 1880, Buenos Aires en 1980. Y es perfecto porque uno ahí tiene 4 o 5 manzanas y puede ver claramente la evolución de la ciudad y ubicar esos lugares. Pero sin duda, digamos, hay un deber del Estado que es marcar esos lugares. En el casco histórico hay placas que recuerdan los antiguos nombres de las calles. Pero hay muy pocas. Bueno, estos son momentos... Hay pocas, pero digamos, es decir, lo que sí es importante, Nelson, Paula, Pepe, confirmar es el hecho de que ese trabajo intelectual, ese trabajo de investigación, tenemos a Daniel Javelson, por ejemplo, uno de los grandes arqueólogos porteños, que ese trabajo está hecho, es decir, hay que llevarlo a una suerte de placa general en la ciudad que nos permita querer un poco más nuestro patrimonio. La verdad que sería, porque genera muchas inquietudes a propósito de lo que estábamos acá hablando con Pablo y con usted. Es una ciudad donde se ignora todo eso, nadie sabe y uno debe caminar todos los días por los periodistas que van a trabajar a la Casa del Gobierno, que van por ahí, deben caminar por casas históricas de lo que leímos, de los próceres y demás, que no tenemos idea, porque todos vivían por ahí. Tal cual. La ciudad se extendía hasta la Avenida Belgrano, ¿no es cierto? Ejercicio. Claro, la ciudad tenía en su, digamos, extremo norte el Retiro, digamos, lo que es hoy la Plaza San Martín, y llegaba hasta los Altos de San Telmo, es decir, hasta San Juan. Eso era más o menos la ciudad, y hasta Carlos Pellegrini, Bernardo Irigoyen, algo más. Llegar a Callao ya era una odisea. No demasiado. Era la avenida Callao, junto a Entre Ríos y Vélez Sarsfield, era el camino de las tunas, porque el virrey Bertis mandó plantar miles de cactus para marcar que ahí se terminaba la ciudad. Y estamos hablando de Callao, que hoy forma parte del centro de la ciudad.
Hay, por ejemplo, en eso que usted decía, Nelson, me permito un ejercicio. Si uno parte de la esquina de la catedral, está la catedral, estaba el Palacio Arzobispal, estaba la casa de Miguel de Ascuénaga, cruzaba y estaba el viejo Teatro Colón, estaba la casa de Juan de Garay. Juan de Garay vivió ahí. Y poca gente lo sabe, ahí estuvieron los jesuitas, y todo eso se podría marcar incluso con baldosones. Hay ciudades argentinas que lo hacen. Si usted va a Concepción del Uruguay, delante de cada edificio histórico hay una placa que dice Basílica de la Inmaculada Concepción, Colegio del Uruguay, y un código QR hecho en piedra, que uno pone el celular y te cuenta la historia del edificio. Bueno, es decir, si lo puede hacer una ciudad histórica, pero con un, digamos, 75.000 habitantes como Concepción del Uruguay, Buenos Aires tiene que encararlo prontamente. Eduardo, estoy basándome en el artículo de Clarín, precisamente, que da el descubrimiento a esto, y menciona al historiador y cartógrafo Alfredo Tollard, que dice que no solamente hay historia de Rosas en ese lugar, porque después de 1852 ese lugar fue confiscado y continuó sirviendo de residencia al gobernador de Buenos Aires hasta su traslado a La Plata, pero después lo ocupó el Correo hasta 1901. Hay mucha más historia ahí todavía que simplemente la de Rosa. Y esto vuelve el hecho mucho más grave. Pero sin duda hay que pensar que cuando en el 52... todas las propiedades de Rosas fueron confiscadas, que como curiosidad hizo que Urquiza incluyera la prohibición de las confiscaciones en la Constitución. Porque se las devolvió. Y, es decir, el enemigo no se le devolvieron nunca a Rosas. Pero ordenó, Urquiza enviaba dinero. Anularlo, ¿no es cierto? Sí, pero nunca se concretó. En ese sentido, Rosas, algunos miembros de la familia, después de largos juicios, recuperaron algo. Ahora, lo que es interesante es que en esa confiscación, la provincia de Buenos Aires siempre tuvo en ese momento, digamos, desde el momento del gobierno nacional con Mitre, la tensión de dónde ponemos al gobierno nacional, dónde ponemos al Congreso, dónde ponemos al gobernador, y esta casa era la residencia del gobernador. Tengo entendido que el último que la ocupó fue Dardo Rocha, que partió de esa casa, se tomó un tren a la Ensenada, y de la Ensenada fue el 31 de diciembre, hace unos cuantos años, en 1881, a habitar la casa que construyó en 40 días. Pero el viaje de Dardo Rocha de una casa a la otra lo hizo el 31 de diciembre de 1882 y lo hizo desde ahí, desde Moreno 550. Profesor Lázaro, y la historia argentina, porque esto demuestra, es interesante, ¿no?, de lo poco que importa la historia y lo mal contada que está, y por eso es tan interesante hablar con usted y aprendemos tanto. El caso de Rosas Urquiza algún día se contará, porque para todos, la mayoría, uno va al colegio y la relación Rosas Urquiza se corta después de Caseros, ¿no es cierto? En 3 de febrero del 1852, cuando es la victoria. Rosas y Urquiza rehicieron la relación y terminó siendo una relación muy buena, en donde en algún momento Urquiza le ofreció a Rosas hasta ser embajador plenipotenciario. Rosas se ofreció y estuvo un tris de concretarse, cosa que la historia no refleja, digamos, cosa que hubiera ayudado mucho para entender cómo esos dos hombres tuvieron una capacidad de reanálisis de sus conductas después de haber sido enemigos acérrimos, ¿no? Bueno, el caso de... Pensemos que Urquiza y Rosas se enfrentan en Caseros y los dos son federales. Sí, claro. Que a veces cuando se relata la historia pareciera ser que Urquiza es el unitario y era el caudillo federal de Entre Ríos. Así es. Y entonces se va al exilio Rosas, era una discusión entre los que querían la Constitución y los que no. Rosas le es confiscado por el gobierno liberal de Buenos Aires una vez que Buenos Aires se retira de la Confederación, y Urquiza, que fue el hombre de los grandes acuerdos políticos argentinos, yo creo que Urquiza es de los que todavía no han sido ubicados en el rol fundamental de ser el organizador de la República. Urquiza se sienta y dice, bueno, yo soy caudillo federal, ustedes son liberales y unitarios. ¿Qué les parece si yo dejo de ser caudillo, ustedes dejan de ser unitarios, hacemos un acuerdo político? Y logra un milagro que la política argentina actual debería, digamos, imitar, que fue que la Constitución argentina fue redactada como Constitución Federal por una mayoría de unitarios. Y eso lo logra Urquiza en una negociación, y después
Urquiza, cuando los federales se niegan a aceptar el gobierno central de Mitre y la guerra contra el Paraguay, Urquiza es de los que dice, muchachos, dejemos de pelear, hay que sacrificar algo, y le cuesta la vida, ¿no? Sí, porque claro. su asesinato en 1870 tiene que ver con estas decisiones que fue tomando. No, es una cosa es interesante, es apasionante. La historia argentina deberá algún día ser contada en forma íntegra porque va a permitir tener mucha más enseñanza de la que hoy hay, ¿no? En cuanto a estos personajes que después tuvieron a lo largo de la historia cambios en su postura. Lo de Urquiza Rosas, Alberdi cuando lo va a visitar a Rosas, ¿no es cierto? Realmente bueno, genera una reconciliación que hoy que está ausente de lo que se enseña, ¿eh? Absolutamente. Alberdi que se reconcilia con Sarmiento. Sarmiento en una sesión del Senado dice una frase que los argentinos deberíamos aplicar cotidianamente. Un senador le recrimina que cambió de posición respecto a lo que pensaba antes. Y entonces Sarmiento lo mira y dice, mire, yo no soy burro como usted. Yo cuando me equivoco corrijo mi posición y hago lo correcto. Y eso en la Argentina todavía es de mucha dificultad. Efectivamente. Bueno, profesor, estamos todos aquí escuchándolo como en misa, diría alguien. Así que mire lo que interesa a propósito de lo que generó este tema de estos restos históricos lamentablemente perdidos. Como siempre, un gusto, profesor Lazzarí. Permítame una cosita, ¿Cómo no? Cuando Pepe habla de que ahí estuvo el correo, estamos en el mismo problema en Concepción del Uruguay. Ajá. La casa de Urquiza, que es un palacio que construyó para vivir él ahí y que muere antes porque es asesinado, fue dada al correo. Y hoy la maneja el correo, una casa histórica que es Monumento Histórico Nacional, y hay dificultades para lograr que se convierta en el Museo de los 5 presidentes. Claro. Ahí hubo 5 presidentes que anduvieron por Concepción, y sigue estando en el correo. A veces el manejo de los bienes del Estado, que para resolver un problema que es donde no podemos poner al correo, donde no podemos poner una comisaría o donde no podemos poner alguna instalación del ANSES o de alguna organización, termina siendo una afrenta al patrimonio. Yo creo que estas tragedias patrimoniales tienen que servir para que no las sigamos haciendo.